En la India hay una palabra muy significativa que es satsang, que pertenece al idioma sánscrito y que quiere decir que varias personas se reúnen para indagar juntas en la senda hacia la última realidad, hacia la verdad, hacia la paz interior. Espero que este sea un satsang que os resulte provechoso, positivo, y darle una vez más las gracias a Sergio por haber confiado en mí y por tenerme entre vosotros. El satsang lo que exige es que estemos muy atentos, porque sabéis que hay una diferencia entre lo que llamamos el escuchar pasivo y el escuchar activo. Y lo importante es ese escuchar activo que pone en marcha, que activa precisamente el discernimiento, que es la joya de las joyas de la mente, porque la propia palabra discernir quiere decir revelar, es decir, tratar de ver en lo más profundo y conectar con el alma de las cosas. Todos nosotros, en lo que llamamos la tradición oriental de la que yo formo parte, desde que tenía 15 años, confiamos en que el ser humano es un ser en evolución, es un ser en aprendizaje continuado y que este aprendizaje nos permite ir desarrollando funciones en nuestra mente que muchas veces están semidesarrolladas en un estado crepuscular y que no nos ofrecen pues o nos brindan toda su espaciosidad, todo su campo de visión. Al reunirnos hoy aquí es para que tratemos, por un lado, de tomar algunos conocimientos básicos de la psicología más antigua del mundo, que es la psicología oriental, que no olvidemos tiene 5.000 años de antigüedad y que la psicología occidental está en pañales al lado de la psicología oriental, puesto que alumbró, surgió muchísimos siglos después. Entonces, por un lado, que podamos sacar nociones válidas y prácticas de la antigua psicología oriental y del yoga, para seguir con más fiabilidad la senda de la autorrealización y que, por otro lado, podamos también llevar a cabo una sesión práctica de meditación, donde de esa manera podamos realizar la experiencia directa de la meditación. Voy a haceros una síntesis de lo que es la sabiduría oriental, de lo que es la meditación, de lo que son las técnicas de meditación. Luego vamos a hacer una práctica necesariamente breve y luego entraremos en un coloquio donde podéis preguntarme absolutamente todo lo que queráis y podemos abordar juntos cualquier tema. Lo que sí os voy a pedir es un reloj, tú misma si me lo dejas, eres tan amable, muchísimas gracias. Muchas veces. A ti, para seguir un poco los tiempos. Mirad, os voy a contar antes que nada una anécdota. Yo descubrí el yoga a los 15 años, porque escuché a un amigo mío, Rafael Masciarelli, mexicano, que estaba hablando de yoga a otros jóvenes. Y yo pregunté, ¿qué es el yoga? Y él me dijo, es un método para el control, entrenamiento y desarrollo de la mente. Y entonces, como yo tenía una mente calamitosa, caotizada como tenemos todos, dije, esta es mi técnica. Y desde ese momento me adherí a las enseñanzas del yoga
y por extensión disciplinas afines, como es el Zen, el budismo Theravada, el budismo tibetano, una técnica que en aquella época era muy famosa, que se llamaba Subud, que la creó Pasubud, un indonesio. Estuve en todo tipo de sociedades esotéricas, de movimientos espirituales, que no eran nada fácil en aquella época, donde todos mis libros eran sometidos exhaustivamente a la censura. Pero empecé a convertirme a mí mismo en un laboratorio viviente en el que investigar. Empecé a aplicar los asanas o posturas de yoga, el pranayama o técnicas de control respiratorio, el savasana o relajación profunda, las técnicas de concentración, de meditación, de ensimismamiento, de visualización, y poco a poco fui dando cuenta del campo inabordable, inabarcable, insondable, que era el yoga, al que hoy en día se le hace muy poca justicia porque hay una corriente de pseudo-yoga, de yoga totalmente adulterado, de postureo, de actitud circense, de competencia de egos, de culto al cuerpo y a la personalidad, que es justo el anti-yoga, porque el yoga es desapego, es ir disolviendo el ego, es ir encontrando la realidad que se esconde detrás de la personalidad, como la leche esconde la nata, o como una ostra esconde una perla. Por eso, hoy en día más que nunca, se requiere una visión clara, seria, honesta, de lo que es la sabiduría oriental, el yoga y la meditación, porque hay una tendencia a darnos a entender que todo se consigue sin esfuerzo, que todo se consigue de una manera fácil, que puede llegar cualquier persona y abrir nuestros chakras o iluminarnos o darnos la bienaventuranza, y que todo ello es sin esfuerzo, cuando Buda dijo: no conozco nada tan poderoso como el esfuerzo para vencer la pereza, la indolencia y la apatía. Si algo define a la verdadera sabiduría oriental y al auténtico yoga, es que tenemos que hacer un esfuerzo consciente, para ir poco a poco consiguiendo que en este laboratorio viviente, que es el cuerpo y la mente, podamos ir descubriendo perlas que nos pasan totalmente desapercibidas. Y por eso, volviendo a Buda, al que, como digo, cuanto más conozco más amo, y cuanto más amo más conozco, volviendo a Buda, él decía: en este cuerpo de menos de 2 metros de alto se encuentra el cosmos, el universo, porque en este cuerpo, en esta mente, podemos comenzar a explorar para ir descubriendo ese lado de nosotros que nos pasa totalmente desapercibido, ese lado de nosotros al que damos muchas veces la espalda y nos extraviamos en todo tipo de lucubraciones, de ideas, de conceptos, ignorando nuestra realidad suprema. Lo que define a la sabiduría oriental es ese vehemente anhelo por humanizarnos. Ninguno de los que estamos aquí, queridos amigos, merecemos realmente el título de seres humanos, pero somos individuos en evolución, individuos de aprendizaje. Hemos aprendido a leer, a hablar, hemos aprendido
en cierto modo, a comportarnos y podemos aprender a pasar del estado de homo animales al estado de seres verdaderamente humanos. Y la sabiduría oriental siempre ha creído en esta potencialidad de crecimiento, evolución y autodesarrollo. Pero nada es gratuito. Se requiere siempre, como os decía, un esfuerzo bien administrado, aplicado, gestionado. Se requiere un método, se requiere una técnica, se requiere en suma un arsenal de procedimientos para que podamos autodesarrollarnos y para, como dice el antiguo adagio, que no solo con pronunciar la palabra luz la lámpara se enciende, sino que tenemos que encender la lámpara. Y así, en la sabiduría oriental se nos ofrecen 4 sendas. Una es la senda de la autoobservación. La otra es la senda del autoconocimiento. La otra es la senda de la transformación y la otra es la senda de la autorrealización. Estas sendas nos llevan al final a la senda sin senda, que es la senda interior, la senda que nos permite realmente desplazarnos hacia nuestro maestro interno. ¿Qué es la senda de la autoobservación? Es la base del autoconocimiento. Entre nosotros seguro que hay algún pintor, además de mi buen amigo Arturo, que es un pintor excelente. ¿Cómo plasma un pintor algo, un motivo en un lienzo? Observando. Seguro que entre nosotros hay algún buen fotógrafo. ¿Cómo toma una fotografía desde el mejor ángulo un fotógrafo? Observando. ¿Cómo descubrió Fleming la penicilina? Observando. ¿Y cómo descubrió Newton la ley de la gravedad? Observando. Si queremos conocernos, tenemos que observarnos. Y esta es la senda de la autoobservación. Desde niño todos hemos escuchado, conócete a ti mismo. ¿Pero cómo? Nadie nos dice cómo, solo nos repiten cansina rutinariamente, hay que conocerse a uno mismo. Pero si no hay un método, no nos podemos conocer. Y el método es la autoobservación, observarnos. Observarnos sin juicios, sin prejuicios, sin condicionamientos, sin falaces justificaciones ni autoengaños. Observarnos sin autorrecriminarnos ni culpabilizarnos. Una visión científica, clara de nosotros mismos. Observar nuestras reacciones, observar nuestros hábitos de carácter, observar nuestras inmensas mentiras a nosotros mismos y a los demás, observar las reacciones de nuestro ego, observar nuestras tendencias sanas e insanas, ofuscación, odio, avidez o lucidez, generosidad y amor. Observarnos. Y lo podemos hacer en una discoteca, en una calle atestada de gente, en un santuario, solos, en compañía, mirarnos. Empezar a desarrollar lo que llamamos en el yoga la conciencia testigo. Esa conciencia que atestigua sin juicios ni prejuicios, sin gusto ni disgusto, sin apego ni aversión, para ir descubriendo realmente quiénes somos. Y así poco a poco, a través de la autoobservación apoyada en la meditación, accederemos a la senda del autoconocimiento. Y entonces empezaremos
a conocer todo ese submundo o subsuelo que hay dentro de nosotros. Empezaremos a conocer nuestros agujeros psíquicos, qué importante. Esos agujeros psíquicos que tratamos de rellenar ficticiamente y lo único que hacemos es que se agranden, como decía Jesús en una hermosa parábola o símil. Si a paño viejo le echa remiendo, tirará más del paño y más lo rasgará. Pero todos estamos haciendo componendas, composturas, jugando al escondite con nosotros mismos y así nuestros agujeros psíquicos se van haciendo cada vez más grandes y más profundos. A través del autoconocimiento empezaremos a distinguir qué es lo que hay en mí de adquirido, qué es lo que hay en mí de real, qué son los patrones, viejos patrones, condicionamientos, modelos, esquemas que me condicionan, o qué es mi ser real, mi realidad ontológica. A través de el autoconocimiento iremos sabiendo qué transformar, qué quiero cambiar en mí, qué quiero modificar, o quiero toda la vida seguir ensoñando y alucinando que cambio sin cambiar, o quiero toda la vida ensoñar la libertad interior y la independencia mental sin modificar nada en mí. En las clases utilizo una enseñanza que reza: si hoy no cambias algo en ti, nada te puede hacer suponer que mañana será diferente. ¿No se conoce el caso de que una persona se acueste siendo celosa y se levante siendo tolerante? Se vaya a la cama siendo ávida y se despierte siendo generosa. No existe ese milagro. Hay que ir modificándonos lentamente, poco a poco. Pero para ello hay que saber qué quiero transformar en mí. Sé que quiero cambiar, sé que quiero mejorarme, sé que quiero paz interior, sé que quiero no estar poseído por tendencias insanas de odio, celo, rabia, avidez. Pero, ¿qué quiero realmente cambiar en mí y cómo quiero cambiarlo? Y ahí empiezan todas las técnicas a funcionar de transformación interior. La transformación interior se basa en técnicas, en estrategias de todo tipo: físicas, psicosomáticas, energéticas y psicoenergéticas, mentales, psicomentales y espirituales. Y otra cosa quizá no será el yoga, pero el yoga, si es algo, es técnicas, si es algo, es métodos, avalados por 5.000 o 6.000 años de antigüedad. Por eso, verificados todos experiencialmente y por eso fiables y válidos. Técnicas para transformarnos, técnicas para poder pasar de la orilla de la oscuridad a la orilla de la luz, de la orilla de la incertidumbre a la orilla de la certidumbre, de la orilla de la ignorancia básica de la mente a la orilla de la sabiduría. Y en ese terreno de la autotransformación hay que darle la bienvenida a todo lo que nos ayude a mejorarnos y a humanizarnos. Y hay que descartar todo aquello que nos mantiene estancados y que nos impide desarrollarnos. Todos nosotros nos hemos quedado, queridos amigos, en arenas movedizas, estancados, porque no hemos culminado nuestro proceso de autodesarrollo y de individuación. Es abrumador.
si pensamos que quizá a los 15, los 20 años ya nos hemos quedado estancados, que luego solo en la medida en que uno trabaja sobre sí mismo empieza de nuevo a funcionar el proceso de individuación hacia la autorrealización, la armonía, el bienestar y la verdadera y genuina paz interior. Mientras no se culmina ese proceso de individuación, todos experimentamos insatisfacción profunda, vacío existencial, descontento. Sentimos que algo nos falta, que no estamos completos en nosotros mismos y al principio, por una desviación del enfoque mental, creemos que podemos solo llenarnos de lo exterior. Pero un día descubrimos que tenemos que aprender también a llenarnos de nosotros mismos. Y ahí es donde juega un papel esencial el método más antiguo de mejoramiento humano, que es el yoga y subsiguientemente la meditación. Por tanto, comienzo por observarme, sigo por conocerme. Cuando me conozco, me doy cuenta que tengo que erradicar, cambiar de mí, entro en la senda de la transformación y finalmente desemboco en la suprema senda de la autorrealización. Y todo ello exige una verdadera mutación psicológica. De la misma manera que las crisis, si sabemos aprovecharlas, son curativas y haciendo un juego de palabra, salimos de las crisis como crisálidas con alas, así, en la medida en que vamos trabajando sobre nosotros, vamos poco a poco realizando todos nuestros potenciales internos. No basta con tener memoria, tenemos que tener una memoria que no sea doliente, que no nos permita vivir a la sombra de nuestro angosto y petrificado pasado. Una memoria creativa, una memoria que nosotros podamos manejar consciente y adecuadamente. Además del proceso de individuación, se me ocurre otro que tenemos que dedicarle alguna palabra. Se llama proceso de cristalización, cosificación o fosilización. Todos nos hemos quedado viejos antes de ser viejos. Todos vivimos tan dominados por esquemas, por patrones que nos hemos ido fosilizando. Esos modelos, esos moldes, hay que quebrarlos. Y de hecho, la meditación es un método para superar viejos modelos de mente que producen sufrimiento y encontrar actitudes positivas para mejorar nuestra vida con nosotros mismos y con los demás. Hay mucho trabajo que hacer. Todos estamos ya viejos. Cuando llegamos a los 15, a los 20 años, hemos empezado a envejecer. No vivimos para nosotros mismos ni por nosotros mismos. Como decía el psicoanalista Lacan, nuestros deseos son los deseos de los demás. Vivimos en base a las descripciones, los patrones, los sueños de los demás. Vivimos en base a todo lo que en nosotros es adquirido, la máscara de la personalidad, pero no vivimos de acuerdo a nuestro ser más profundo y más honesto. Cuando la gente llega al yoga y me pregunta, ¿qué vengo a aprender? Le digo, no, vienes mucho más a desaprender. Tienes que arrojar por la borda, tienes que desembarazarte de todo aquello que crees que eres
pero que precisamente no eres. Lo que hemos estado haciendo es jugar al actor. El actor que se identifica tanto con un papel que se convierte en el papel que representa y deja de ser el mismo. Conocí un caso muy directamente. Era un gran actor que estuvo durante años haciendo un monólogo que se llamaba Las manos de Eurídice. Es el mejor actor en monólogos que uno pueda imaginar. Se identificó tanto con el personaje en Las manos de Eurídice que acabó en una institución psiquiátrica. Todos estamos alienados, todos estamos enajenados porque nos creemos que somos los que muchas veces no somos. Si yo llego y os digo, queridos amigos, somos máquinas, a lo mejor eso nos choca, porque en la llamada nueva era, el lado edulcorado y falso de la nueva era es siempre darnos lemas melifluos de autopersonalidad y de autoafirmación. La gente llega y te dice, qué bonito es todo, qué entrañable es todo, qué precioso es todo. No, somos máquinas. Y si una persona no empieza descubriendo que es una máquina, nunca va a despertar ni va a dejar de ser una máquina. Por eso yo a mis 75 años sigo difundiendo, porque soy un poco como Pepito Grillo, que te dice, eres una máquina, soy una máquina, pero tenemos enseñanzas y métodos para poder dejar de ser una máquina, para poder dejar de ser mecánicos, para poder dejar de vivir un trance consensuado y convertirnos realmente en personas más humanas y más lúcidas. He aquí que un día Buda iba a morir y se le acerca un discípulo humildemente y le dice, Señor, ¿y al final de todo qué? Y Buda le dice, al final de todo, mente clara, corazón tierno. Ahí está el secreto. Mente clara, corazón tierno, mente lúcida, corazón compasivo. Y todo el trabajo que nos procura y nos invita a hacer la sabiduría oriental y específicamente el yoga, que es el eje espiritual de Oriente, es trabajar sobre nosotros para desarrollar una mente lúcida y un corazón compasivo. Y entre las innumerables técnicas que se nos ofrecen está la meditación. Hoy en día se ha puesto moda el mindfulness. Como todo lo que toca Occidente, muchas veces se licua, se agua, se adultera. No hay tantra, hay neotantra. No hay vipassana, hay mindfulness. No hay vedanta, hay neovedanta. Y así sucesivamente. No hay yoga, hay neoyoga. Y todos los neoyogas, al final, ¿qué hacen? Traicionan el origen, la fuente y la esencia de la verdadera enseñanza. Y este riesgo también está ahora, ya no solo con el yoga, con la meditación. Y resulta que un ministro astronauta que mira mucho hacia afuera y no se ha mirado nunca hacia adentro, el señor Duque, pone en tela de juicio el yoga y la meditación, sin darse cuenta de que no se trata solo de conocer y conocer y conocer, sino que hay que conocer al conocedor. Y eso es meditación. No miramos solo hacia afuera, miramos hacia adentro. Los astrónomos miran hacia afuera. El buscador de mejoramiento humano mira hacia adentro. Y ahí, hace 5.000 años, una serie de personas se refugiaron en los bosques, en las montañas,
en las ermitas, en los desiertos, y empezaron a trabajar sobre sí mismos, a descubrirse y a humanizarse. Y fueron los primeros psicólogos del mundo, los meditadores. Meditación. Se habla mucho de meditación, de los que estamos aquí, queridos amigos. ¿Alguien puede decirme qué entiende por meditación? Me gustaría escuchar de vosotros una definición de meditación. ¿Algún intrépido? ¿Algún osado? ¿Alguno que no tema hacer el ridículo? Que estamos en un curso de emprendedores. A ver. Para mí la meditación es la capacidad de estar presente en lo que realmente está sucediendo sin dejar que mi cerebro lleve el hilo conductor. Para mí eso es lo que es la meditación. Suena bien. Si fuera posible, como dices, suena bien. ¿Sabes que yo quiero ser como mi amigo Arturo, que ha corrido 8 maratones y ha caminado en un día 100 kilómetros? Pero me tengo que preparar. Ahora no soy capaz de recorrer 3 kilómetros. Él ha recorrido 100. Suena bien lo que dices. Hay que prepararse. Si ahora con mis 76 años quiero ir a la cima del Everest, ¿qué hago? Ya no creo que lo consiguiera, ni preparándome, ¿eh? Pero me he recorrido todo el Himalaya, a 5.000 metros de altura, de este a oeste. Ahora sería incapaz. Hay que prepararse. A la gente se le dice, estate atento, que tu cerebro, como decía Krishnamurti, no acumule. Estrena cada día de tu vida, que cada momento sea el primero y el último. No enjuicies, libérate de juicios y de prejuicios. Mira las cosas como son, aquí y ahora, con frescura. Todo es nuevo, todo es brillante. Sí. ¿Cómo? Si uno no se prepara, ¿cómo? Este es para mí el lado altamente peligroso del mindfulness. Estate atento. ¿Cómo? Estar atento. Si la gente que lleva meditando años y años se las ve y se las desea para estar atento. Si cuando entrevisté a Kalu Rinpoche, un alto lama que meditó 20 años en ermitas, hasta él se le podía ir en un momento dado la atención. Alguien viene y me dice, Ramiro, estate con muchos músculos. ¿Cómo? No voy a un gimnasio, me entreno y puedo estar con muchos músculos. Hay que tener cuidado con estas falacias. Estate atento, sí. Ten la mente clara, sí. No reacciones, sí. Ten ecuanimidad, sí. ¿Cómo? Y ahí es donde no se nos explica muchas veces que tenemos que seguir un entrenamiento metódico. Y eso es meditación. Entrenamiento metódico, cultivo sistemático y metódico de la atención. Creo que, para complementar, que me ha gustado mucho tu definición, voy a dar algunas también. Meditación, la más simple de las definiciones. El entrenamiento para el desarrollo de la mente. Qué pocas palabras. Pero fijaros, ahí está todo. Quiere decir que la mente es entrenable y que la mente es desarrollable. Meditamos, nos sentamos para entrenar la mente y desarrollarla. Y luego entonces sí, una vez entrenado, puedo tratar de estar un poco más atento en la vida diaria. La máquina, todo lo que hay en nosotros de mecánico, el yo robótico, gracias a un entrenamiento a lo mejor logra un día decir una palabra más consciente, preparar una taza de té más conscientemente, hacer el amor más conscientemente, pero hay que entrenarse. Otra gran definición de meditación, un método para conseguir eliminar
los estados de oscuridad de la mente y lograr estados de perspicacia y lucidez. Limpiar, limpiar. Se habla mucho de la polución ambiental, pero ¿y la polución psíquica? Todo se va depositando, fango, pus, detritus en la mente, en nuestra psique. Hay que limpiar. Eso es también meditación. Limpiar, limpiar, limpiar. Otra definición magnífica. Meditamos para reorganizar nuestra vida psíquica, para poner un poco de orden en todos los cachivaches desordenados que hay dentro de nosotros, en nuestro inconsciente. Meditamos también para drenar. Fijaros lo que dijo Aurobindo, uno de los más grandes yogis de la India. Durante años y años y años he limpiado el fango de mi subconsciente. Meditamos para volver al hogar interior. Siempre estamos externalizados, siempre estamos centrifugados. Meditamos para estar, para ser, porque hasta un caballo de carreras, si no para, se destripa. Meditamos para pasar del ego al ser, para descubrir el espectador que está detrás de todas las apariencias de nuestra máscara de la personalidad y del ego. Meditamos para muchas veces sufrir en el encuentro con nosotros mismos, para vivirnos desde adentro, no estar siempre en ese juego al escondite conmigo mismo, llenando la vida de 1000 trivialidades a fin de no querer verme a mí mismo. Meditamos para sentirnos y meditamos para entrenar la perla de la mente, que es la atención, que como decía Buda, la atención es todopoderosa en cualquier momento y circunstancia. La atención es nuestra mejor aliada. La atención es el filtro, el custodio de la mente. La atención es el escudo que nos permite no ser heridos constantemente. La atención es luz y la negligencia es sombras. Y de ahí el famoso versículo del Dhammapada. El que está atento está vivo, el que no está atento es como si ya hubiera muerto. Estar atento. ¿Cómo? Si no te entrenas, ¿cómo estás atento? ¿Por qué yo estoy ahora en mis 70 y casi 6 años de vida y estoy sumamente elástico? Porque no hay un solo día que deje de hacer asanas o posturas de yoga. Estar atento, con entrenamiento, y entonces tender un puente. Por un lado, la meditación sentada, que es nuestro banco de pruebas. Oye, tengo hasta callos en el culo de estar sentado dando clases a lo largo de 50 años. Y luego, en la vida diaria, tratar, eso sí, de estar atento y tender un lazo, un vínculo. Por un lado, la meditación sentada, por otro lado, luego, la actitud meditativa en la vida diaria. Como decía el maestro Zen, cuando como, como y cuando duermo, duermo. Me diferencio de los demás en que los demás cuando comen piensan en 1000 cosas y cuando duermen sueñan con 1000 cosas. Entrenarse hacia adentro, entrenarse hacia afuera. Saber manejarnos o navegar en los dos océanos, el océano interior, el océano exterior. Convertir la meditación en una técnica de vida, en una actitud de vivir. Antes mi entrañable amigo Sergio hablaba de mi novela más emblemática, que ahora ha conseguido 16 ediciones, que es El Fakir. ¿Sabéis por qué elegí
a los que habéis leído El Fakir, y Arturo la ha traducido ya al inglés y está publicada en inglés. ¿Sabéis por qué elegí un alambrista indio para dar las enseñanzas? Porque a través de la técnica del alambre, luego podemos llevar esa técnica a la técnica de la vida o crear un paralelismo. ¿Necesita alguien más atención que un alambrista? Cuando el alambrista está en el alambre, tiene que estar atento y perceptivo, alerta, consciente y autoconsciente. Cada vez que se desequilibra hacia un lado, tiene que reequilibrar hacia el otro lado para no abismarse. Tiene que estar en el momento presente, no puede estar pensando en el paso que dio antes o en el paso que va a dar. Tiene que ser intrépido, pero a la vez prudente, osado, pero a la vez cauteloso, y tiene que afrontar el miedo al vacío que persiste en todos nosotros y que es también el miedo a la soledad, el miedo a ser desaprobado, el miedo a ser desconsiderado. El alambrista nos da una enseñanza de vida y todos somos alambristas y estamos caminando sobre un alambre que se ha tendido desde un punto llamado nacimiento a un punto llamado muerte. Y podemos caminar por el alambre con armonía, con elegancia, con fluidez. Y podemos caminar por el alambre ayudando a los demás y ayudándonos a nosotros mismos. Por eso, como decía mi gran amigo Babaji Sivananda de Benares, que podéis leer un libro precioso de él que se llama El misterio del planeta, como él decía, el único y real sentido de la vida es ayudarnos a nosotros mismos y ayudarnos y ayudar a los demás, ayudarnos a nosotros crecer y mejorar nuestras condiciones de vida, pero conciliar nuestros intereses propios también con los intereses de los demás. Y acabaré con una frase que él constantemente me repetía. La más bella de las flores es el amor, pero lamentablemente florece en muy pocos jardines. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, queridos amigos, vamos a hacer un botón de muestra de lo que es meditación y después el coloquio hasta la hora que podamos tener. Queridos amigos, querido Sergio, tengo un problema. ¿Cómo en 15 minutos explico lo que es la meditación y la hacemos? Aquí sí que necesito capacidad de síntesis, ¿eh? Siempre me haces alguna de estas jugadas, porque iba a ser el de 8:30 a 10:30 y ahora ya tenemos menos tiempo, hay todavía que sintetizar más. Me pones a prueba todos los años. Mirad, como tenemos poco tiempo, vamos a hacer un par de ejercicios o 3 de meditación. Estad erguidos, pegaros bien atrás en la silla, así la sangre circula mejor, así la energía llega mejor al cerebro. Lo haremos con los ojos cerrados para estar más atentos, pero si alguien tiene sueño y se duerme, abre los ojos, porque lo que no os he dicho es que meditamos para despertar y no para dormir. Vamos a empezar por practicar la meditación universal.
¿Sabéis por qué la he acuñado como universal? Porque da igual las creencias que se tengan. Da igual si eres ateo o teísta, si eres de un culto religioso o de ninguno. Da igual si perteneces a una raza o un país o a otro país o a otra raza. Meditación universal porque todos podemos llevar a cabo esta meditación ascética y sin embargo altamente tranquilizante y transformativa. Respira con toda naturalidad. No cambies el ritmo respiratorio. Si puedes, es mejor la respiración nasal, pero si tienes problemas por obstrucción de la nariz, respira igual por la boca. Observa el movimiento del aire. Estate muy atento para experimentar el curso de la respiración. El aire viene, el aire parte. El aire viene, el aire parte. Observa la respiración. No pienses, no analices, no divagues. Observa desde la paz, la tranquilidad, la atención pura, el curso de la respiración. Llamamos atención pura aquella que se limita a percibir lo que es aquí y ahora. En este caso, la respiración, el aire viniendo, el aire partiendo. Cada vez que la mente se desvíe, tómala con paciencia y firmeza y llévala al ejercicio. Continúa observando la respiración. Pero ahora, además de seguir el curso de la inhalación y de la exhalación, incrementa un poco más la atención para tratar de captar, de percibir y sentir el momento fugaz en el que la inhalación se junta, se funde con la exhalación y la exhalación con la inhalación. Sigue el curso del aire al entrar, sigue el curso del aire al salir, pero pon más atención para tratar de captar, de penetrar ese momento fugaz en el que la inhalación se funde con la exhalación con la inhalación.
Ahora sitúa la mente en las aletas de la nariz. La mente permanece fija en la entrada de los orificios nasales. El aire es movimiento y al entrar y salir produce un toque, una sensación táctil en algún lado de la nariz o en la parte alta del labio superior. Muy atentos, libres de pasado y de futuro, aquí y ahora. Los que podáis sentir el roce del aire, os concentráis en esa sensación como si nada más existiera. Los que todavía no podáis sentir la sensación, no importa. Con la mente fija en las aletas de la nariz, vigiláis la entrada y la salida del aire. No penséis, no analicéis, no reflexionéis, atentos y sosegados, alertas y serenos. Ahora, queridos amigos, vamos a observar los procesos de la mente. Este es uno de los más grandes ejercicios que hay. Le llamamos la observación atenta, inafectada, de todo lo que vaya desfilando por la mente. Ya no estés atento a la respiración. Enfócate sobre tu mente. Déjala flotante, que haga lo que quiera, se mueva como quiera, traiga a su espacio lo que quiera, pero tú observas, no juzgas, no apruebas ni desapruebas, te conviertes en el testigo atento, imperturbado de todo lo que va circulando por tu mente, recuerdos, ideas, ensoñaciones, estados de ánimo, sentimientos, emociones. Todo viene, todo parte, todo viene, todo parte. No rechaces, no retengas, observa. Pero si en un momento dado la mente se queda en silencio, fúndete con ese silencio. Y cuando comience a funcionar, mira lo que viene, mira lo que parte,
observador atento, imperturbado de todo lo que va circulando por tu mente. Ahora, por favor, vamos suspendiendo el ejercicio. Poco a poco os movéis, hacéis varias respiraciones profundas para volver a nuestro estado ordinario de conciencia y tener 20 minutos para realizar el coloquio. Os quiero decir algunas cosas, si me los permitís, 2 minutos, y ya empezamos con el coloquio. Primero, que hemos logrado, dentro de que solo era un cuarto de hora, una energía o una atmósfera muy importante y unitiva, porque el grupo también muchas veces ayuda mucho para bien o desayuda para mal, porque se crea una especie de unión o desunión. Daros las gracias porque habéis estado realmente magníficos. Adelante. Sí, un poco para empezar este entrenamiento de la mente, ¿cuánto tiempo piensas tú que podríamos 20 minutos. Porque, bueno, en todo el día no me hagas lo que me hizo un alumno, que empezó y dijo, voy a hacer 20 minutos, pero luego dijo, ahora voy a hacer 10. Luego dijo, ahora 5. Y me preguntan en una clase, ¿te parece bien si los distribuyo en 5 sesiones? Hombre, no hay tiempo ni a sentarse en meditación, requiere un poco la postura. 20 minutos sería idóneo para empezar, porque ten en cuenta que al principio no meditamos, estamos en el intento de meditar hasta que conectamos con la frecuencia meditacional. Yo pongo un ejemplo, es como al principio dar vueltas a una casa hasta encontrar la puerta. Cuando ya encuentras la puerta ya conectas con la meditación, pero cuesta trabajo. Hay muchos obstáculos a veces en la meditación, tedio, dolores físicos, que parece que no pasa el tiempo. A veces algunos alumnos míos quizás están pensando, se nos habrá dormido Ramiro, que nunca salimos de la meditación en 20 minutos o media hora. Así es, o como aquello, fíjate que fueron en una conferencia de un lama tibetano en Londres o en un lugar, en otra ciudad de Europa, alguien se levantó en el coloquio, tal como lo dijo, venerable lama, pero es que me aburro al meditar.
Y dijo el Lama, toma, yo también. Y llevaba 40 años meditando, pero es otro tipo de aburrimiento, claro, ya. 20 minutos, no hay que ser avaros con la meditación, ¿eh? Y luego eso te llevará 25, 30 y ya un poco la propia meditación lo pide, porque es igual que la meditación es la que nos enseña a meditar. Gracias por tu pregunta. A ver, adelante. El estar presente tiene mucho que ver con la meditación, ¿verdad? Dicho de otra manera, tenemos que entrenarnos para estar presente. ¿Cómo nos entrenamos? Con la meditación. Pero una vez te vas entrenando en la meditación, la complementas, como decíamos, estando más atentos a lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Porque es que muchas veces nos damos cuenta que la triple autovigilancia es esencial. ¿Qué es la triple autovigilancia? Estoy más atento, vigilante a mis pensamientos, a mis palabras y a mis actos. Fíjate que si hiciéramos una prueba, estar atentos 1 hora a lo que voy a decir, no logramos casi nunca estar, no 1 hora, 1 minuto, porque somos muy mecánicos al pensar, al hablar y al hacer. Y la atención es poner freno a esa mecanicidad para ser más conscientes a cada momento. Es decir, ambos trabajos, en meditación y luego en la vida diaria. Os contaba antes la mitad de una historia. El maestro, que le preguntaron, ¿en qué te diferencias de los demás? Y él dijo, como antes os he contado, en que cuando como, como. Cuando duermo, duermo. Cuando paseo, paseo. Cuando me muero, y se murió. Aquí, ahora, incluso para morir, aquí y ahora. Así has escrito 260 libros, ¿no? Pero ya estoy viejo y escribo poco, ¿eh? Mucho menos ya. Pero con una sonrisa maravillosa como la tuya, uno encuentra aliciente para seguir escribiendo. Es que es verdad, mirar qué sonrisa. Pero mirar qué sonrisa tiene, espontánea. Eso también es meditación, la espontaneidad, la naturalidad, que todos estamos autodefendidos, atrincherados en nuestra torre de marfil, inseguros. Hay que abrirse. Otro ejercicio muy hermoso de meditación se llama estar en apertura, desbloquearse, porque a veces nos quejamos de los bloqueos de los demás, pero si nosotros fluimos y nos desbloqueamos, ayudamos a desbloquear a los demás. Más preguntas. A ver, bueno, hay 2 señores con el primero, cualquiera de ellos. Ven. Los días que estás algo más alterado, más estresado, ¿hay algún ejercicio que te ayude un poco? Porque hay momentos que intentas meditar y te resulta como muy complicado hacer el clic porque tu cabeza va a mil. Sí, entonces te digo, en esos casos lo ideal es hacer ejercicios respiratorios, la respiración completa o la respiración diafragmática, conectando muy bien la mente con la zona con la que respiras, o bien la medicina más barata, sin contraindicaciones, que es la relajación profunda. La relajación es única. Hoy no hemos podido hacer una práctica que la hubiera yo hecho de 1000 amores, pero no teníamos tiempo. Pero la relajación es que es fenomenal, porque en la medida que relajas el cuerpo, también vas relajando la mente, pacificas las emociones, bajas el umbral de la ansiedad, porque esa sería otra charla magnífica, la ansiedad. Todos vivimos en umbrales muy altos de ansiedad. Esa ansiedad repercute en el cuerpo y por eso hay personas con tantos bloqueos, la contractura de la mandíbula, un largo, etc. Pero esta respiración que hemos hecho, la respiración, esta meditación, la respiración universal, la meditación sobre la respiración, es idónea para calmarse, es un verdadero ansiolítico, es un Valium natural. Te sientas unos minutos, conectas con la respiración
y aprovechas para calmar, porque hay otro ejercicio que es sentir la respiración y el vaivén, el oleaje, el movimiento de la respiración lo utilizamos con la intención de calmar los procesos del cuerpo y de la mente. Practícalo. A ver, otra persona había que levantar. Sí. Sí. Una pregunta. Centrándonos 100% en un audiolibro, por ejemplo, sí. Entrenamos la mente, aparte de lo que leemos, digamos, aparte de lo que escuchamos, podemos entrenar la atención también, es como una especie de meditación. Mira, te voy a decir, la meditación como tal es una técnica. Lo que sucede es que luego, como decimos, hay que enlazar la meditación como técnica de entrenamiento con la vida cotidiana. En la vida cotidiana puedes estar más atento a leer, a escuchar música, a hacer una caricia, a pasear. Todo es meditación, pero para eso hay que entrenarse. Hay una historia zen. El maestro y el discípulo van paseando por el campo. El discípulo le pregunta al maestro, maestro, ¿puedes mostrarme, instruirme en la más elevada verdad? Y el maestro le pregunta, querido mío, ¿escuchas el trino de los pájaros? Sí. ¿Sientes la brisa del aire? Sí. ¿Hueles el perfume de las flores? Sí. Y el maestro le dice, entonces no tengo verdad alguna que enseñarte, aquí, ahora. Todo ayuda. Hay una obra que yo traje de Sri Lanka hace muchos años y tradujo una magnífica profesora de yoga y traductora bilingüe que era Almudena Urie. Esta obra, la más solicitada en nuestro centro de yoga, se llama El milagro de vivir atento. Antes me gustaba más el título, El milagro de vivir despierto, de Thich Nhat Hanh. Y él aprendió a estar atento lavando los platos en el monasterio de Vietnam cuando era un novicio. Él dice que hay dos maneras de lavar los platos. Una es quitártelos de encima y otra es lavarlos para lavarlos meditativamente. Todo. El gran secreto sería que pudiéramos convertir nuestra vida en meditación. Pero aquí también quiero deciros una cosa importante. Cuando se habla del mindfulness, de estar atento, de estar perceptivo, no se nos dice algo esencial. Hay que observar la triple disciplina. Es la ética o virtud, el entrenamiento mental y el desarrollo del entendimiento correcto. Porque fijaros, una persona puede desarrollar mucho la atención para ser un extorsionador, para ser un verdugo, para ser un ladrón. La atención sola no sirve, tiene que ir acompañada por moral genuina y por sabiduría. Porque si no la puedes aplicar a todo, hay una historia. Un yogui bajó de la alta montaña del Himalaya y llegó a la ciudad. Y cuando llega a la ciudad, ve que un ladrón está saliendo de una casa con todo lo que ha robado. Y ya cuando está en la calle, se acerca al yogui al ladrón y le dice, te propongo un trato, querido amigo. Yo te enseño genuina moral y tú me enseñas concentración, porque el ladrón había estado como nadie de concentrado robando. Claro, ¿cuántas personas hay en este mundo que yo llamo pinches tiranitos o repinches tiranos, como decía Castaneda, que se concentran muy bien para hacer la vida imposible al prójimo? Concentración, sabiduría, moralidad. Pero todo te sirve, todo. Y a los niños hay que enseñarles un poco también a que estén más atentos, más conscientes, a modo de juego, pero también irles un poco instruyendo en el desarrollo de la mente y del corazón. A ver, más preguntas. Sí.
Primero tú y luego la que queráis antes. Vale, mira, tengo un hermano de 12 años, ¿vale? Que desde que es pequeñito me hace preguntas que yo no sé cómo responderles, porque yo al fin y al cabo tampoco puedo llegar a ese conocimiento así como así. Y no sé cómo lo puedo ir instruyendo, qué libros le puedo dar adecuados a su edad. No, lo que yo sé es que no conecta mucho con los niños de su edad, o siempre se hace planteamientos diferentes a los niños de su entorno, y no sé cómo puedo ayudarle. ¿Estás hablando de mí? Es que yo era así. Yo llegué a los 6 años y le dije a mi padre, papá, tenía yo 6 años, lo cuento en mi autobiografía espiritual, papá, yo no voy a tener hijos, porque el único hijo que me interesa es el hijo del espíritu, y solo si no puedo conseguir el hijo del espíritu, conseguiré el hijo de la carne. Y desde que tenía yo 4 años de edad, me contaba mi madre, siempre estaba, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es la vida? ¿Qué representa esto? ¿Jugamos algún papel aquí? ¿Qué objeto tiene la muerte? ¿Por qué nacemos para morir? Hay niños muy precoces, mucho, ¿eh? Entonces hay que tratar de darles respuestas que les inviten a ellos a sus propias respuestas y saber que hay preguntas que no tienen respuesta y que el niño tiene que ir asumiendo que hay preguntas que no le deben atormentar, pero que no tienen respuesta, que los mismos sabios de Oriente dicen: el que interroga se equivoca, el que contesta se equivoca, dando a entender que hay aspectos de la naturaleza o del misterio de la vida que no tienen respuesta, pero tú sí puedes irle mostrando poco a poco enseñanzas técnicas, y lo que hizo mi madre conmigo, lecturas. Lecturas son esenciales para los niños con inquietudes. Hay libros hermosísimos, como Los ojos del hermano eterno, de Stefan Zweig. Más adelante el Siddhartha de Hermann Hesse, El filo de la navaja más adelante, etc. Y tratar de ir orientándole, pero no adoctrinándole. El problema de la educación es que adoctrinamos en lugar de orientar, y entonces ya creamos creencias, modelos, dogmas, y luego por eso os decía que todo lo que hemos aprendido tenemos luego que desaprenderlo. Pero es muy importante estos niños con inquietudes. Si algo falta es inquietudes, sensibilidades. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer 3 cosas. 1. Visitar nuestro canal de YouTube, Máster de Desarrollo Personal. 2. Compartirlo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Suscribirte a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. Pensamientopositivo.org